Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros nos encontramos con el capítulo 16. Hoy queremos en nuestro curso bíblico hablar un poco, subrayar este versículo, el 10. Apenas tuvo esta visión, se refiere a Pablo, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Este es un punto importante. Hemos hablado de la visión, recordemos en la teología de Lucas, y aquí parece justamente que es el momento en que Lucas se adhiere a este grupo, al grupo de Pablo, Silas y de Timoteo. Con Timoteo se habían encontrado, capítulo 16, versículo 1 nos decía eso. Pablo llegó, fíjense los verbos, cómo va utilizando el narrador, que posiblemente es Lucas, como que Lucas es el autor de este libro. Llegó a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Bueno, es decir, Lucas parece que en toda esta narración hasta el momento se está poniendo desde afuera, mañana en tercera persona, sin embargo, desde este momento Pablo ahora, o mejor dicho, el redactor, el narrador, entra también con el nosotros, es decir, cambia un poco la forma de narración. Durante la noche Pablo tuvo una visión, hasta ahí Pablo tuvo una visión, vio a un macedonio de pie que le rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Bueno, esto es lo que se ve ahí. Y ahora desde el versículo 10 justamente entra en escena el verbo en el nosotros, en esta primera persona plural. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir, tratamos. En todo caso, tendría que decir trataron, ¿verdad? Pablo, Silas y Timoteo. Ellos trataron, ¿verdad? Así tendría que decir, de partir para Macedonia, porque acoñe convencete, oye, lleva peñan de yaras en el yuve cuerajina, y que tú esa o mostrarán mío y cualquiera la evangelio, la buena noticia. Entonces tratamos, enseguida procuramos partir, ¿verdad? Entonces, en este versículo posiblemente es Lucas
que se unió, ¿verdad?, a este grupo de misioneros, el misionero de Pablo, que partió, ¿verdad?, en Troas. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo, tal vez, puede ser, porque se dice, ¿verdad?, que Lucas era médico. Y entonces que venga con Pablo, le ayude, le acompañe, es un médico. Ciertamente que Pablo habrá necesitado bastante por todo el trajinar, cansancio, pila memé Pablo lleva. Este es el segundo viaje que estamos mirando un poco, pero sobre todo después de la separación que tuvo con Bernabé. Bernabé que se fue ya directamente con Juan Marcos, y aquí nos estamos sumando más, porque entonces aquí quiere decir que ya vamos a estar entre cuatro, ¿verdad? Aquí está Pablo, Silas, Timoteo, que acaba de unirse, y ahora aparece de repente en plural, en nosotros, es decir, Lucas, que se incluye. Vemos otra razón por la que les fue prohibido, ¿verdad?, el Espíritu Santo, por lo menos en ese momento, les fue prohibido. A ellos en ese momento parecía, en el versículo 6, como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, en el versículo 6. Ahora entonces estamos viendo otra razón, quiere decir que el Espíritu Santo, mi reflexión, profundidad. Veamos un poco, miremos hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que el Espíritu nos pide, dónde tendríamos que ir a evangelizar. Aquí está la visión, tenemos que ir hacia Macedonia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos a esta gran santa, ¿verdad? Y felicitamos también a todos los músicos. Santa Cecilia, estamos con esta memoria obligatoria dentro de la iglesia. Añademando a mí, a lleva esta gran santa que fue mártir, fue capaz también de entregar su vida con la propia sangre, defender su propia fe. Y en este sentido escuchamos justamente el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7 del 1 y luego del 20 al 31. Fueron detenidos 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Incomparablemente admirable y digna del más glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, soportó todo valerosamente gracias a la esperanza que tenía puesta en el Señor. Bueno, qué interesante todo esto que escuchamos aquí, queridos amigos. Esa es una historia, ¿verdad?, de una madre que ve morir. Hoy sapete hoy lleva peje non debe Antíoco IV, bueno, y si le non debe peyucada uno a uno la imembucuera. Imagínense, nosotros que sabemos muy bien, y más todavía que somos una cultura matriarcal, umiaña de Jaypa, bonajina lleva, va ella va, y pojrigo amba ejina. Y así entonces se nos presenta, pero lo más importante es, así como presentaba, dice que quería infligirles, obligarles a que ellos vayan contra la ley del Señor. Y entonces le quieren aquí de cierta manera ante la mamá, le quieren obligar para que ellos incurran en el pecado. Sin embargo, quiere decir que la fe puesta en el Señor, queridos amigos, nos ayuda siempre a nosotros también a estar firmes en nuestra fe,
a optar verdaderamente por el Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que Él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla preciosa. Dile a Dios a temor y que entre poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Tiempo preciso y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. y tiene el control. Él tiene el control. Let's go. Quiere ver
revelación. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 16. Estamos en los versículos 9 y 10 principalmente. Aquí insistimos en el versículo 10 que dice: apenas tuvo esta visión y tratamos, ya hemos dicho, Lucas parece que entra también en el grupo a partir para Macedonia, y decíamos que tal vez este también es uno de los motivos, una de las razones por las que en el versículo 6 el Espíritu Santo les había impedido ir a anunciar la palabra en la provincia de Asia. Quiere decir que les tenía reservado, quiere decir que les tenía indicado otro camino, otra misión. Y aquí en la visión Pablo llega a descubrir. Esta es otra razón por la que el Espíritu no les permitió entonces ir hasta Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas. Aquí entonces van a recoger a Lucas, debido a que Dios dijo no a Pablo estas dos veces. Tenemos un evangelio y un libro de Hechos escrito por el doctor Lucas. Esto es lo que nos dice la tradición, esto es lo que entonces Dios va inspirando, como que Dios va moviendo la historia. A ver, entonces, aquí se les está uniendo Lucas, porque miren que en el versículo 7 dice: cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu Santo, miren aquí interesante, de Jesús, no se lo permitió. El Espíritu, ¿viste? El Espíritu de Jesús no les permitió entrar. Miren cómo se va describiendo y se va entendiendo lo que ellos van realizando, respondiendo también a las mociones del Espíritu Santo. La ñande evangelización, ¿cuáles son esas necesidades? Los santos siempre lo hicieron así. Aquí hay necesidad, entonces aquí vamos a ayudar. Aquí hay otra necesidad, ave ya ayuda, esto es lo que necesitan de nosotros, ave entonces ya es en vez de ¿verdad? Entonces ellos pasaron entonces por Misia y descendieron a Troades. Durante la noche Pablo tuvo una visión, aquí está, en Troades, es decir, en Troas, durante la noche es aquí, donde el Espíritu Santo les quería llevar a su equipo a este lugar, donde se van a encontrar justamente con Pablo. Y así entonces, como sabemos, según la tradición, sabemos que el Evangelio de Lucas, ciertamente es Lucas, el que está escribiendo Lucas, que se va a sumar al equipo de Pablo, será su discípulo, le escuchará, conocerá, sabrá. Seguramente que al comienzo va simplemente como un médico, porque se dice que Lucas es un médico. Pero después también es el que comienza a narrar con esta teología maravillosa de Pablo. Cada vez que hoy viajar ya, porque miren que en aquel tiempo el viaje, lo que significaba, ¿verdad? Tenían que subir, tenían que viajar,
tenían que ubicarse, tenían que ponerse en los barcos, duraban horas, días, lleva hoy veina, y así entonces era la conversación con la gente, seguramente que ellos también predicaban, se encontraban con las personas, les anunciaban a Jesucristo. Era interesante cómo sentían verdaderamente el ardor, la fuerza, el espíritu. Espíritu canguillete oía llevan. Espíritu barestene. Qué interesante cómo estas personas se han dado totalmente al Señor para la evangelización, para dar a conocer. Ciertamente que también eran otros tiempos, pero dentro de estos otros tiempos, así como nosotros entendemos, para transmitir esta fuerza del Evangelio, porque ellos se sentían también llenos del Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios, a 3 humildes pastores, llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Reza del Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor.
Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Tiene 2 oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, el versículo 10 del capítulo 16. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Lucas se uniría aquí, Dios que hace todo entre comillas, un malabarismo, no les permite, dice el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. Cuando llegaban a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia. Cuando no permitió, entonces continuaron y pasaron entonces por Misia y descendieron a Tróade. En Tróade entonces se van a encontrar con Lucas. Aquí entonces Lucas se uniría a ellos para continuar también esta misión. Pablo tiene un sentido de comunidad entonces muy interesante y pensamos que es así verdaderamente porque a pesar de que hay medio en la forma de anunciar, en la forma de decir, se dan cuenta que una vez que fue tomando fuerza, primero Pablo necesitó de una ayuda pero magnífica, de una ayuda espectacular, santa, digamos, de Bernabé. Bernabé, el que le acompañó y le introdujo a Pablo después de todo este problema que él tuvo de la persecución hacia las primeras comunidades cristianas. Ahí en ese camino a Damasco él se encuentra con el Señor y desde aquí comienza a hacer un nuevo camino, ¿verdad? Pero para introducirse a esa comunidad cristiana necesitó ciertamente de alguien que le haga un poco de palanca, porque si no, estamos ahí o predicar, va a vender yo te predicadores de gore muñeco y para paya ore monguye ore yucaca ore acá preso, etcétera, etcétera. Yo te predicaba orepio. Entonces había mucha desconfianza. Es allí donde entró la figura de Bernabé. Si gusta formarse la esa, una característica de Bernabé, esa gente que era medio de esas personas así muy afables, una de esas personas que son estilo pararrayos, ya esas personas esponja, ¿verdad? Que entonces va a beber guasú, pucamín, de mañana, que esto, aquello firme, ¿verdad? No, pero esto es así, Bernabé, ¿verdad? No, pero vamos a seguir así. Porque recuerden que también Bernabé no es que todo es también dulce de leche, ¿verdad? Porque en un momento ellos se confrontan. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse. Bernabé, llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió, encomendado por sus hermanos y la gracia del Señor. Y así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades, porque lleva las comunidades de nuevo. Entonces aquí también encontramos, o sea, la firmeza también en las decisiones. Bernabé vio oportuno que a Juan Marcos se le tenía que volver a considerar, se le tenía que salvar de esa situación. Y como nosotros dijimos en las reflexiones anteriores de nuestro curso bíblico, ustedes tienen que mirar simplemente aquí en YouTube, van a encontrar nuestros cursos bíblicos Ñande Yarañe en la parte del Nuevo Testamento, en que verdaderamente Bernabé lo volvió a recuperar, ¿verdad? Lo volvió a recuperar a Juan Marcos, porque incluso después Pablo le va a enviar su saludo también a Juan Marcos, ¿entendiste? Ya con otro tono, totalmente diverso de lo que nosotros podemos encontrar aquí en Hechos de los Apóstoles. De por sí, la teología que nos transmite Lucas, que es una teología muy bien elaborada, en donde la misión de la iglesia tiene que ser ejemplar, ¿verdad? O sea, eso es lo que vamos viendo. Esto no quiere decir que Lucas elimina los aspectos de dificultades, sino que lo que Lucas hace es
ciertas cosas pasar por encima y hacer que las cosas sean mucho más sencillas, ¿verdad? Entonces no insiste mucho en la pelea como tal. Por ejemplo, el mismo Concilio de Jerusalén, nosotros tenemos en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Y también tenemos, si ustedes quieren ver, pero de una manera mucho más marcada, porque el que escribe ahí en una de sus cartas es justamente Pablo, o sea, Pablo, que es uno de los que vivió ese momento del concilio, y se nota ahí en Gálatas capítulo 2 que Pablo absolutamente entonces no es de brazo a torcer. Entonces él comienza, pelea, y dice luego, ¿verdad? A ver, oí, ¿verdad? Usted ve a algunos lados, y ahora hemos estado ya posea, la gente ya posea, la gente y a lo que sea. Entonces Pablo también es sin pelos en la lengua. Sigue incluso más adelante cosas que Lucas omite simplemente, ¿verdad? Por no traer problemas, porque la comunidad tiene que ser ejemplar en esta presentación, porque es la fuerza del Espíritu Santo la que dirige. La comunidad es la que tiene, ¿verdad?, al Espíritu del Señor, y es la comunidad, ¿verdad?, la que le está fortaleciendo, le ayuda y le hace salir adelante. Y entonces por eso también Pablo aquí, cuando es presentado en este diálogo con Bernabé, se dice que hubo problemas, que hubo dificultades, pero queda allí como una solución, que Bernabé se va con su primo, Juan Marcos, y Pablo entonces elige a uno de los compañeros, Silas, y va así hacia Derbe y luego más tarde a Listra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañ. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 15 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta: ¿a quién ha sido confiado el depósito de la fe? Y responde brevemente: el depósito de la fe ha sido confiado por los apóstoles a toda la Iglesia. Todo el pueblo de Dios, con el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el magisterio de la Iglesia, acoge la revelación divina, la comprende cada vez mejor y la aplica a la vida. Bueno, es hermoso cómo se subraya que ese depósito de la fe, el depósito de la fe en el que se contienen las enseñanzas del Señor, no solo las enseñanzas, también el propio don de su vida, por ejemplo la Eucaristía, lo que son sus proyectos, la voluntad del Señor, eso que conforma, ¿no?, el depósito de la fe. ¿A quién se le ha encomendado? Se le ha encomendado a algunas personas que tienen una profesión, entre comillas, una profesión determinada en la vida de la Iglesia, quienes tienen determinado estado de vida. No, se le ha confiado a la Iglesia entera. Todos hemos recibido esa gran encomienda, como cuando el Señor, como cuando un padre de familia, el momento en que parte de esta vida, reúne a su familia en torno a su lecho de muerte y les comunica las últimas voluntades. Así también el Señor, el momento en que ha partido de esta vida, cuando fue con lanza traspasado y cuando brotó de allí sangre y agua del costado de Cristo, estaba comunicándonos todo lo que tenía en su corazón al conjunto de la Iglesia. Todos, por lo tanto, ¿no?, tenemos esa corresponsabilidad de acoger el depósito de la fe.
Quizás esto es especialmente importante subrayarlo en nuestros días, porque a veces pues los laicos, los seglares o muchos sectores, ¿no?, de la vida de la Iglesia no tienen conciencia de ser también ellos, haber recibido la encomienda de cuidar el depósito de la fe. Permitidme alguna anécdota histórica para que nos demos cuenta. Me voy a remitir al año 428, ni más ni menos, al 23 de diciembre, víspera de la Nochebuena. Allí, en Constantinopla, en la Catedral de Sofía, esa que últimamente, por desgracia, ¿no?, pues saltó a los medios de comunicación porque el presidente turco Erdogan ha vuelto a convertir en mezquita, no respetando su historia. En aquella catedral de Constantinopla, fijaros, en el año 428, allí pues aconteció que, habiendo un predicador llamado Proclo, que hablaba de Santa María como Madre de Dios, resulta que el patriarca, que se llamaba Nestorio, este patriarca Nestorio replicó al predicador, diciendo que a María, a Santa María, no se le podía llamar Madre de Dios. Y allí en aquel día, se originó una gran controversia en aquella gran basílica. Y hubo un seglar, un laico, un abogado llamado Eusebio, que poniéndose en pie encima del banco, replicó al patriarca, reivindicando para María, ¿no?, el título de Santa María, Madre de Dios, y recordando que el Verbo eterno de Dios había nacido por segunda vez en el seno de la Virgen María, que desde toda la eternidad como Dios había sido engendrado, ¿no?, del Padre, pero que había nacido en el tiempo, tomando carne de la Virgen María, en María, y por lo tanto era Madre de Dios. Y allí se originó una gran controversia en la vida de la Iglesia. Y 3 años más tarde se celebró el Concilio de Éfeso, en el que los padres de la Iglesia proclamaron que Santa María era Madre de Dios, y todo el pueblo de Dios con antorchas encendidas rodeó aquel lugar en el que los padres conciliares se habían reunido para proclamar esa fe en que Santa María era Madre de Dios. Y fijaros, ¿no?, 2 años y medio antes, como aquel abogado Eusebio él siendo consciente de que él también había recibido el depósito de la fe y que él tenía tanta responsabilidad como cualquiera para defenderlo, había puesto en marcha aquel concilio de Éfeso en el que se proclama que Santa María es Madre de Dios. Bueno, es una anécdota histórica para que entendamos cómo el pueblo entero estamos llamados a tener conciencia de que la fe es un tesoro, que ha nacido del corazón de Cristo, y tenemos que luchar como oro en paño, ¿no?, para guardarlo como oro en paño para que no se pierda ese depósito. Dice el número 15, que estamos comentando, que todo el pueblo de Dios, con sentido sobrenatural, bien es verdad que cada uno, desde la vocación que ha recibido, guiados por el magisterio de la Iglesia, acogemos el depósito de la fe, lo comprendemos cada vez mejor y lo aplicamos a la vida. 3 cosas se dice, ¿no? El depósito de la fe hay que acogerlo, una acogida humilde, porque la revelación de Dios hay que recibirla como un tesoro de la intimidad que se nos está mostrando, acogerlo, comprenderlo, hacer un esfuerzo de comprensión, tal y como estamos haciendo, por ejemplo, aquí, en esta explicación del catecismo, un esfuerzo para ser capaz de dar razón de nuestra fe, acogerlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. No somos meros espectadores como a quien le explican unas teorías que están fuera de nosotros, no, aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo. El depósito de la fe, si únicamente está informando a nuestra razón, pero no ha llegado a empapar nuestra voluntad y a transformar nuestros hábitos de vida, no está el depósito de la fe suficientemente bien acogido. Acoger, comprender y aplicar. Esta es la responsabilidad de toda la Iglesia, porque el depósito ha sido dado para todos y para cada uno de nosotros. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre Eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector, con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo, hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor, te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré, postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Estamos hablando de la travesía de Asia Menor, la primera parte, el Espíritu Santo que dirige la historia siempre de la iglesia, las primeras comunidades, Ahora lo que nos interesa es el versículo 10, principalmente. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Ellos tienen siempre por alto, y Lucas principalmente es el que comienza a escribir, y aquí encontramos que la cuestión es un evangelio, ¿verdad? Un evangelio por anunciar. Evangelio, que significa buena noticia. Y lo tienen bien claro. Y esto Lucas evidentemente que lo siente desde adentro. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, esta fuerza maravillosa, esta fuerza lindísima que está encontrando Lucas. Ahora, en ese momento, Pablo probablemente tampoco tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Todavía no tenía, ¿verdad? Pero él se deja llevar por la moción del Espíritu Santo. Ya hay señal. Aquí es Dios el que dirige. Nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, cómo Dios va dirigiendo nuestra historia, cómo nosotros entonces tendríamos que hacer, qué es lo que Dios verdaderamente nos propone, ¿verdad? O sea, estamos caminando por aquí. Y entonces Pablo ni idea todavía estaba teniendo de todo lo que el Señor le estaba pidiendo. Él está trabajando con mucho entusiasmo, con mucho ahínco. Incluso se dan cuenta cómo Pablo le entusiasma a la gente. Es Pablo entonces verdaderamente un gran líder. Y nosotros sabemos ya cuántas veces hemos dicho que dentro de la teología del Nuevo Testamento nosotros tenemos la teología paulina. Es la teología paulina la que nosotros vivimos. La teología es la teología paulina. En uno de los cursos en The Hebrew University en Jerusalén, justamente recuerdo, uno de los cursos que estaban dictando ahí, era muy interesante, ¿verdad? Era sobre el cristianismo, así se llamaba, The Christianity. Bueno, y era interesante, ¿por qué? Porque era un estudioso judío, no estamos hablando de rabino, no estamos hablando aquí nada de confesiones más bien en un sentido estilo como nosotros podemos entender de confesiones de fe. Aquí estamos hablando a nivel científico, de Hebrew University, es decir, estudiando pero de un aspecto verdaderamente entonces científico. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Entonces uno no es que entra ahí y simplemente porque yo soy judío, porque yo soy cristiano, porque yo soy no sé qué cosa, ¿verdad? Sino que desde el aspecto histórico y del aspecto de lo que nosotros encontramos en el camino del desarrollo y del desenvolvimiento también de las religiones, podemos decir. Y el cristianismo, cuando se estudia, encontramos que verdaderamente el que desarrolló, el que hizo una expansión, ¿verdad?, por el mundo, fue realmente Pablo. Pablo es entonces el que, y ahí entonces por lo menos decía este profesor, ¿verdad?, en la universidad, el verdadero fundador, atención, fundador, lo digo así, no quiero que lo entiendan como una herejía ni nada de eso, sino que justamente de un nivel científico, es Pablo, ¿verdad? El cristianismo se difunde y también el cristianismo se va organizando con las reglas y el pensamiento griego, ciertamente. Es la forma griega, es la forma como se organizaba. No al estilo judío, ¿verdad?
O mejor dicho, podemos decir también que va tomando algunos elementos también del judaísmo en su organización. Pero el aspecto religioso griego tiene una fuerza mucho más contundente dentro de la organización del cristianismo. Y por eso entonces justamente este profesor, este científico, este estudioso decía: el verdadero organizador, el verdadero anunciador y propagador del cristianismo fue Pablo. Jesucristo ciertamente que es entonces el fundador en el sentido del evangelio, de la buena noticia, de la idea, de la propuesta, de la interpretación en todo caso, ¿verdad? Lo que en ese momento Jesús estaba viviendo y esa comunidad cristiana estaba viviendo, que era el entendimiento de la Torá, el entendimiento de la ley, pero mirado desde un aspecto mucho más abierto al mundo, gentil también, y no quedarse como una pequeña secta, ¿verdad? Porque todo lo que es sectario se muere, se cierra. Sin embargo, con Pablo lo que nosotros estamos encontrando es esa apertura tremenda, ¿verdad?, al mundo. Y por eso es que después, ¿verdad?, el cristianismo comienza a propagarse. Y Pablo también, por eso que tiene dos visiones muy interesantes. Aquí nosotros hablamos de una de las visiones cuando le está llamando, él ve y dice: tenemos que ir, tenemos que evangelizar, vamos a Macedonia, nos están llamando, nos están necesitando. Pero después, y más adelante vamos a hablar, ¿verdad?, Pablo se va a proyectar y otra de sus visiones y sus sueños será Roma, que justamente va a llegar y va a morir ahí. Pero no solamente eso, también después, como que él va escribiendo y dice que quiere llegar hasta España. Entonces, mucho más allá todavía. Pero, según la tradición española, dice que Pablo llegó hasta ahí. Pero no tenemos ningunos documentos así tan contundentes. A pesar de que los españoles dicen que Pablo llegó también hasta España en aquel tiempo. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.